Buenas tardes. Siendo las 13:02 del 28 de junio de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se le hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, dé lectura a la cuenta que hoy traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEC PES 22-2023, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de José Miguel Cortés Lara, en su calidad de otrora aspirante candidato a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, por Morena, por la presunta realización de actos anticipados de campaña. Denuncia que también fue proseguida en contra de la persona moral Hola 13 TV SADCB y del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción al haberse actualizado los elementos personal, temporal y subjetivo de la conducta, pues se constató que durante un mitin llevado a cabo en una plaza municipal se presentó al otrora aspirante denunciado como el próximo gobernante de Moroleón, quien además emitió un discurso en el que diversas expresiones constituyen equivalentes funcionales de apoyo al partido Morena y difusión de proselitismo y propuestas de campaña, lo que ocurrió de manera previa a que le fuera otorgado su registro como candidato. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción, se actualiza también la falta en el deber de cuidado por parte de Morena, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes denunciadas, con excepción de la persona moral Hola 13 TV SADCB, ya que no se acreditó su participación en los hechos denunciados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Someto a su consideración el proyecto. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-22/2023 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción imputada a José Miguel Cortés Lara por la realización de actos anticipados de campaña, así como al partido político Morena por el incumplimiento en su deber de cuidado en los términos precisados en la resolución. Segundo, se impone a José Miguel Cortés Lara, así como al partido político Morena, una sanción consistente en amonestación pública. Tercero, se declara la inexistencia de la infracción imputada a Hola 13 TV SADCB en los términos señalados en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-32/2023, iniciado de manera oficiosa en virtud de la vista ordenada por el INE al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la investigación iniciada en contra del PAN
derivado de la presunta falta de retiro de propaganda electoral en diversos muros ubicados en los municipios de Ocampo, Silao, León y Pueblo Nuevo en esta entidad federativa. En el proyecto se propone determinar existente la infracción atribuida consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por inobservar los plazos que la norma concede para su retiro, considerando que la jornada electoral se celebró el 6 de junio de 2021 y para el mes de enero del año en curso se corroboró su existencia por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por lo que ha transcurrido en exceso el tiempo destinado para su retiro, sin que se hubieran desplegado acciones para hacerlo. Por ello se propone imponer al PAN la sanción consistente en amonestación pública de conformidad con los artículos 345 y 355 de la Ley Electoral Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, licenciado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para señalar que aunque comparto el sentido del proyecto en cuanto que debe sancionarse al Partido Acción Nacional por la omisión de retirar la propaganda electoral en los términos exigidos por ley, respetuosamente discrepo de la cantidad de bardas en la que se indica que se actualiza esta falta. Lo anterior, pues estimo que 2 bardas son alusivas a una elección de ámbito federal, por lo que no es competencia de este tribunal pronunciarse respecto a la configuración o no de la falta denunciada. En específico, se refiere a una candidatura al cargo de diputado federal, por lo que es evidente que esta propaganda electoral se generó e incidió en un proceso electoral federal, por lo que no resulta aplicable las disposiciones de la ley electoral local, ya que estas regulan las elecciones a los cargos a la gubernatura, diputados al Congreso del Estado y a los ayuntamientos, y no así a los diputados federales, como es el caso. Por estas razones, de ser necesario de este momento, anuncio que formularé un voto concurrente con fundamento en el segundo supuesto de la fracción 10ª del artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Bueno, para contestarle, licenciado, me sostendré en los términos de mi proyecto porque considero que esta publicidad que usted refiere como federal, efectivamente es para una diputación federal, sin embargo se encuentra dentro del territorio de Guanajuato. Adicionalmente he de referir que en esta ocasión esta resolución se inicia precisamente por una vista ordenada por la autoridad nacional, el Instituto Nacional Electoral, que le da la vista al OPLE Guanajuato para que inicie este procedimiento. Entonces me parece que la competencia es clara de la autoridad federal hacia esta autoridad local. Serían los términos de mi participación. Informo al Pleno que sostendré los términos del proyecto en los términos de la forma en que fue circulado. Si ya no hay más comentarios, bien, le solicito entonces al secretario que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto y anuncio que formaré voto concurrente en los términos del artículo 19, fracción 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, con un voto concurrente anunciado por el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía en los términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-32/2023, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción imputada al Partido Acción Nacional en los términos precisados en la resolución, por lo que se le impone una amonestación pública. Segundo, se le informa que hará el retiro de la propaganda materia de la queja en los términos señalados en esta resolución. Aprovecho para agradecer la presencia del traductor en lengua de señas mexicana, de Oliver Sánchez, por la traducción simultánea de esta sesión. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:12 del 28 de junio de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, magistrada. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias.